oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Y a veces nosotros en nuestras vidas dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar los años, dejamos pasar tantas cosas que tenemos que hacer en Dios, porque viene a nuestra vida muchas situaciones, ¿no? Y a veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos entrega, amén. A veces menospreciamos lo que Dios nos da, a veces menospreciamos el día que Dios nos ha regalado, la fuerza que Dios nos da para trabajar. Y hay algo muy especial que usted y yo debemos de tener, y es acerca del temor a Dios. En Isaías capítulo 11, del verso 1 al 2, Isaías 11, la Biblia es clara cuando habla acerca de esto. Dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, si un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, y el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor ¿de quién? De Dios. Ayer recibimos esta enseñanza y yo dije, la voy a compartir con la iglesia, porque nosotros como iglesia a veces se nos olvida lo que tenemos que hacer. Y hay pecados en su vida. ¿Cuántos han cometido pecados? Yo creo que todos hemos cometido pecados y pecamos. Ya no es lo mismo, pero sí a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando usted ha cometido un pecado, usted tiene que tener en cuenta de que su consecuencia va a estar siempre con usted. Amén. Siempre habrá una consecuencia. Número uno, si yo no cuido el templo, si yo me pongo a comer una cantidad de cosas. Ahorita estaba mirando algo y lo posteé en mi Instagram, porque dice que la gente cuando es hipertensa no puede comer sal, que cuando está sufriendo de los triglicéridos no puede comer grasa, y siempre decimos no puedo comer. Pero todo esto se pudo haber evitado si nosotros tomamos conciencia de no comer dulce, azúcar, de no comer harinas refinadas y de no comer fritar ese aceite que compramos, no hacer las cosas en ese aceite. Todas esas cosas se hubiesen evitado si lo hubiéramos hecho. Pero algunos no sabíamos las consecuencias porque fuimos criados bajo esa misma norma. Pero cuando uno puede evitar las cosas, uno va a evitar una consecuencia. Y donde no hay temor de Dios, la presencia de Dios no se puede derramar. Y la iglesia está jugando con el temor de Dios, porque la Biblia es clara cuando dice que el pecado me va a separar ¿de quién? De Dios. Y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y Dios siempre se está moviendo en las vidas de nosotros, amén. Y nosotros tenemos que aprender que debemos agradar a Dios más que agradar a quienes, a los hombres. Y es necesario que nosotros nos estemos preparando, porque usted y yo somos el remanente. ¿Cuánto lo creen? Somos el remanente, somos la reserva, somos aquellos de que el Señor nos está ahí, porque en algún momento nosotros tenemos que salir a impactar, amén, porque estamos viendo cosas terribles en el mundo. Y si somos cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Tenemos que vivir por el carácter de Cristo. Yo soy cristiano, pero soy un peleón, soy un cristiano, pero soy un arrebatado,
soy un cristiano, pero yo no doy buen testimonio. Y un cristiano tiene que marcar la diferencia, amén. Un cristiano tiene que marcar la diferencia, aún en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma aún de vestir. Ay, pastora, ¿cómo así? Sí, usted tiene que saber que usted se tiene que vestir para agradar ¿a quién? ¿Para agradar a quién? A Dios. A Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo de Él, amén. Y toda nuestra manera de vivir o lo que habíamos actuado antes tiene que ser una manera como diferente. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos no hablan de Cristo? No hablan de Cristo. ¿Qué hacen? Hablan de lo que les gusta, hablan de la comida, hablan del fútbol, hablan de las modas, hablan de la farándula, se saben al derecho y al revés la vida del uno, del otro, de sutano, de perencejo, pero no hablan de Cristo. En una conversación nunca aparece Cristo en su boca. En una conversación nunca hablan de nada, porque sabe que están desconociendo la doctrina de Cristo. Y nosotros tenemos que adoctrinarnos nuevamente. La Biblia es clara cuando dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es que a la gente se le ha vuelto una costumbre, Dios. A la gente se le ha vuelto una costumbre venir a la iglesia. A la gente se le ha vuelto una costumbre el pecar deliberadamente. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen temor de Dios. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres disciplinados, porque sin disciplina la gloria de Dios no se puede manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es una disciplina. Es una disciplina. Yo necesito aquí 2 hombres de la misma estatura. Aquí adelante, a ver, 2 hombres. Vea, Aníbal y Juan Carlos, vengan acá. Vengan, rápido, rápido, hombre, como hubieran desayunado. ¿Cuántos se montan miren para allá, cuántos han andado en un carro? Amén. Y uno cuando se monta en un carro, ¿qué tiene? ¿Qué se coloca? El cinturón, ¿no es cierto? El cinturón de seguridad. Cuando mi hermana una vez me dijo: usted nunca se quita el cinturón de seguridad. Vea, y a mí eso me quedó aquí. Yo me lo coloco. Cada que me subo a un carro me lo coloco. Siempre ella me decía: no, yo le hago caso. Entonces, a ver, ¿cuál de ustedes es el cinturón de seguridad? ¿Quién quiere ser de cinturón? Bueno, usted. Usted hágase allí. Aquí adelantico de él. Eso. Entonces, usted, ¿cómo va el cinturón de seguridad? Haga Aníbal de cuenta que el carro se va a estrellar. ¿Qué hace la persona? ¿Se va para dónde? ¿Y qué hace el cinturón? ¿Qué hizo el cinturón? Lo atajó. Ya se pueden sentar mis modelos. ¿Qué hace el cinturón de seguridad? La palabra lo dice, es la seguridad de que usted no va a salir volando y se va a dar con esta del parabrisas y se rajó la cara, le dio un trauma craneoencefálico. Bueno, eso hace el cinturón de seguridad. Eso mismo hace el temor de Dios, el espíritu de temor de Dios en tu vida. Él no te va a evitar la tentación, no, porque la tentación va a llegar. Pero ¿qué hace el espíritu de temor de Dios? Te va a refrenar, te va a evitar que tú caigas, te va a evitar que tú hagas lo que no es, lo que Dios no quiere que hagas. Pero cuando se pierde el temor de Dios, haga de cuenta que usted anda sin cinturón de seguridad, anda desabrochado, anda expuesto, anda a lo que pase, a lo que llegue. Y la iglesia en general es el lugar donde tú y yo debemos aprender acerca del temor de Dios. Por eso les vuelvo y les repito, la importancia de congregarnos, la importancia de venir a la iglesia, a recibir palabra, a ser instruidos, porque necesitamos
más educación de parte de Dios, porque hoy en día se busca más la educación secular. Ay, que me quiero hacer un curso de esto y de esto. Amén, gloria a Dios, estudie. Pero dejan a un lado el estudio de la palabra de Dios. Dejan a un lado el buscar las escrituras, el escudriñar la palabra, el leer un libro que te edifica, en aprender. Mire, yo estudié contaduría pública y a mí me toca cada año renovar mis conocimientos, y a veces no quisiera ya, de verdad, yo estoy cansada de esto, pero yo digo, ay Señor, tú me das este empleo, porque yo trabajo con eso. Entonces me toca estudiar porque cada año hay una reforma, cada año cambian hay cosas, cada año quitan aquí, ponen allá, aumentan por aquí, aumentan por allá, y me toca estudiar. Un médico le toca estar estudiando todo el tiempo, porque todo el tiempo hay investigaciones, todo el tiempo. Entonces nos toca prepararnos. Igual un músico también tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que practicar. Así cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, porque deseamos. ¿Cuántos desean más del Señor? Y nosotros no podemos volvernos esos cristianos livianos. Nosotros no podemos volvernos esos cristianos que han perdido la identidad de Dios. Mire, con todo amor les digo, los hijos necesitan ser disciplinados. Estos niños, ¿cómo es posible que en la iglesia vengan a la iglesia los niños? Entonces el papá no lo manda a la escuela dominical porque el niño no quiere. Listo, el niño no quiere, pero ¿qué le dan a cambio? Un celular. Cuando todo el día en la casa el niño está pegado de un celular. Entonces usted no le está enseñando a su hijo la importancia de venir a la iglesia a recibir la palabra de Dios. Empezando por ahí. Ay, es que yo no quiero que se traumatice. ¿Qué traumatice ni qué traumatice? Eso es disciplina. Mire, cuando yo iba a la iglesia, cuando íbamos a la vigilia, gracias a una época pues no había celulares para los niños, o uno nunca les compraba esto. Yo nunca les llevaba ni un juguete a la iglesia, porque es que en la iglesia es el lugar donde yo voy a aprender de Dios. Para jugar usted está en la casa todo el tiempo. Cuando me tocaban las vigilias, yo lo único que llevaba era la manta, la almohada, para que acostaran ahí a dormir, porque eran niños y en algún momento les iba a dar sueño. Pero mis hijos aprendieron a respetar la casa. Y es que eso es lo que nos ha faltado a nosotros, que nuestros hijos, enseñarles esa disciplina. Ya no tienen temor de Dios. Hoy en día a los niños los meten en qué cantidad, que en baile, que en piscina, que en deporte, que haga esto, que haga lo otro, y se preocupan tanto por eso, pero no se preocupan por la vida espiritual de los hijos. No, es que tienen muchas energías. Sí, está bien, yo no digo que no, que lo metan a hacer un deporte, pero así como todo tiene que haber un equilibrio y inculcarle a los niños el temor de Dios. Hay niños que jamás en la vida han tocado una iglesia. Hay niños que jamás en la vida sus padres los han llevado a una misa o a lo que sea. No saben ni quién es Dios, no saben nada. Y están siendo educados por unos maestros, por unos profesores, que Dios mío bendito, hoy en día esto está tostado. Tostado está este mundo. Y entonces nosotros tenemos la obligación como padres de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Cuánto le entiende? Pero es que si a veces ni siquiera usted tiene temor de Dios, ¿cómo le va a exigir a usted a su hijo temor de Dios? Mucha gente en la iglesia está pegada del celular. Vienen a la iglesia y siguen pegados del celular. No tienen un tiempo de descanso. Y lo mismo que están haciendo en la casa, lo van a ver a la iglesia. Entonces, ¿dónde está el temor a Dios por su palabra? ¿Dónde está el respeto? Estamos ante una sociedad antivalores.
Mira, por ahí postearon algo y un niño de 5 años le dice: papá, ¿puedo fumar? No, porque estás muy pequeño. Papá, ¿puedo tomar? No, porque estás muy pequeño. Entonces el niñito le dice: papá, ¿será que me puedo cambiar el sexo o algo así? Y es que sí, yo te apoyo. Ahí sí no está pequeño. Dios mío, una locura. Hay gente que por ahí leí una noticia, una vieja loca ahí, yo no sé, diciendo: no, yo no quería que me revelaran el sexo porque el sexo lo va a revelar él cuando él ya esté grande. Por favor, mire la estupidez que está llegando a la humanidad, y perdonen la palabra, pero es la verdad. La estupidez en que está llegando la humanidad, porque no hay un temor de Dios. Y peores cosas veremos, dice el Señor. Peores cosas van a suceder. Pero es ahí como nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que pararnos en la brecha. Y si usted ha perdido el temor a Dios, empiece a hacerlo, empiece a buscarlo, empiece a hacer las cosas. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de temor de Dios nos va a ayudar a que tú y yo podamos evitar el pecado. Es preferible, y yo prefiero que usted venga y me confiese a mí una tentación que está viviendo, a que venga y me confiese a mí que ya pecó. Porque cuando usted busca un consejo, cuando usted dice: estoy siendo tentado en esto, pastor, ayúdeme, estoy siendo tentado en esto, vamos a orar, vamos a apoyarte en oración. Pero es muy diferente cuando tú ya vienes con tu pecado encima, porque recuerden que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Y recuerde que no es lo que usted es en la iglesia, es lo que usted es en su casa, en su trabajo, en la universidad. Porque aquí todos nos amamos, y eso. Aquí todos somos amigos, y eso. Pero allá afuera es donde tú y yo de verdad tenemos que mostrar lo que somos en Dios. Amén. Cuando a veces nosotros decimos: ay, no, es que el temor de Dios, yo no tengo. Hay gente que dice, ¿no?, que yo no tengo el temor de Dios, o que sí tengo el temor de Dios. Pero uno empieza a ver cómo el temor de Dios se empieza a apartar de la gente, porque nos volvemos permisivos con el pecado. Nos estamos volviendo permisivos con que escuchen esa música terrible que solamente incita al sexo, que solamente incita a la violencia, que solamente son palabras vulgares. Entonces nos reímos y decimos: ay, tan chistoso el niño, tan chistoso mi hijo. Y estamos siendo como permisivos con el pecado. Y la palabra es clara: al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y yo no puedo ser permisiva con el pecado. Yo no puedo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo empiezo a ser permisivo por el pecado, el temor de Dios se va a ir de mí. Porque entonces estoy siendo permisivo con los hombres y no con Dios. Porque es que yo me tengo que basar ¿en qué? En lo que dice la Biblia, en nada más. Yo no me voy a ir a poner como les digo, yo no me voy a poner a decir: vea, usted que es tal cosa. No, yo no tengo por qué juzgarlos. Dios se encarga de juzgarlos. Lo que yo tengo que hacer es ser firme en mi posición frente a las cosas de Dios. Mi posición como cristiano, como cristiana, como que profeso la fe, es ir en contra del aborto, ¿sí o no? Pero usted sabe que hay una cantidad de hombres y mujeres que apoyan el aborto y son cristianos. ¿Están en pro del aborto? Yo, como una mujer, una hija de Dios, yo tengo que saber que el homosexualismo no le agrada a Dios. Y esa siempre va a ser mi posición. Ay, no, está en pecado y las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Sí o no? Entonces ya nos dicen que tal vez somos homofóbicos. No somos homofóbicos, simplemente estamos hablando lo que la Biblia lo dice.
La Biblia dice que es malo robar y entonces usted es un niño, le llega a la casa con un juguete o con un lapicero y usted se lo roba. Y usted porque él se lo roba y se lo lleva. Ay, tan lindo. ¿Y quién era? No, es Julanito. No, déjalo así. Ya perdió. Le dan la dotación en la empresa. Se trae los lapiceros, se trae los cuadernos, se trae todo para su casa. Eso no era para su casa. Eso era para que usted ¿qué? Trabaje. ¿Estás qué? Robando. Ay, pero es que no lo usan todo. No importa. La empresa lo compró para dotación ¿de dónde? De tu trabajo, no de tu casa. Entonces somos permisivos con el pecado. Ay, que cojamos esto, que esto no lo están usando. ¿Pidió permiso? ¿Pidió permiso? Mira, a mí me enseñaron, yo por ejemplo, a mí me enseñaron en mi casa. Yo voy donde mi abuela, yo donde mi hermana, yo de donde me siento ahí me quedo. Que ya me digan, va para tal cosa, pues yo voy. Pero hay gente que llega y le mira a usted hasta la cama si está tendida. ¿Quién lo invitó? Nadie. Le abren la nevera, le miran las ollas, le miran. ¿Indelicados o no? ¿Sí o no? Así es el enemigo con nosotros. Él se mete, como usted le dio la autorización, él se le metió, y como no hay un temor de Dios, cuando en la vida de nosotros hay temor de Dios, yo sé que va a haber una consecuencia. Si yo tengo lujuria, si yo tengo laxivia, hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Pastora, es que yo quiero liderar una casa de paz. Gloria a Dios, lidere la casa de paz. Pero tenés un problema ni el más grande en tu casa. Si ni siquiera puedes ser un líder en tu casa, porque ni siquiera en tu casa te ven como un líder. ¿Qué testimonio va a haber? Imagina la escena. La esposa viendo al marido en la casa de paz. No, pues como habla de bonito y en la casa, uy, ¿quién lo vea? Uy, Señor, todo lo sabes. Pero vea eso. Entonces ahora es al contrario, la mujer y el marido, ay, quien la ve ese tití. No, y véala, ay, no, se va a torcer de la unción. Y no dan buen testimonio en la casa. El temor de Dios siempre nos va a impulsar a hacer lo correcto. El temor de Dios siempre nos va a hacer conectar con personas que van a bendecir tu vida. Amén. El temor de Dios no evita que vamos a ser tentados, no, pero sí de que no lo hagas. Cuando en ti está más alto el temor a los hombres que el temor a Dios, ya empezaste a perder. Ya perdiste. Hay gente que le dicen, vaya a hacer tal cosa, y la gente tal vez no lo quiera hacer, pero no son capaces de decir, no lo voy a hacer, porque no quiero, o porque no me gusta, o porque qué sé yo. No lo dicen de frente, pero van y le dicen a los demás a espaldas de ellos. No tienen temor de Dios. Mire, es que el temor de Dios, yo le decía al Señor, uy, Dios mío, tantas cosas, aún argumentos que nosotros pensamos en nuestra mente. Mire, les voy a decir algo. En el evento de eventos que se han hecho en la iglesia, nosotros siempre honramos a los pilares. Quisiéramos honrar a todo el mundo, pero no podemos honrar a todo el mundo porque realmente pues las finanzas no tenemos todavía las superfinanzas. Pero honramos a los directores y a los pilares. Los llevamos allá, venga, coman y todo el cuento. Y usted sabe que yo escuché, y nadie se dio cuenta que yo estaba escuchando. Ay, vea, ya están los favoritos, allá están, claro, como uno no es de la rosca. Le dije yo al pastor, qué bueno. Entonces le dije al pastor,
en este evento que hubo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a convocar a todos los líderes y les vamos a decir a los líderes que vamos a hacer un asado. Y los que quieran ir, que vayan. Y cada uno tiene que pagar su asado, ¿no? 10,000 pesos. Y era algo irrisorio porque ni 10,000, no, o sea, ni cuánto vale una libra de carne. Y tan fue así que Dios nos bendijo hasta con una lechona que nos sembraron ese día. Si habíamos, ¿cuántos habíamos? Por ahí unos 60 personas, menos. Por ahí unos 50, a ver las que repartieron, no las que comieron, por ahí unos 50 o 40, por ahí unas 50 personas habíamos. Yo dije, ¿sí ve? Ahí sí que pueden decir, ahí no pueden decir que hay rosca, porque se les dijo a todos, y el que no fue porque no tenía plata, o porque no quería, o porque le dio pereza. Ya si hablan de ese evento, ya está grave la persona. Entonces mire, juzgamos a priori. No, qué tal cosa. No, claro. Y yo les digo, porque nosotros con mi esposo hemos sido confrontados muchas veces. Porque nosotros a veces pensábamos yo no sé, bueno, ya tantos años uno ahí con el marido que uno como que piensa igual, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿O solo a mí? Que yo estoy pensando algo y él lo está pensando, ¿no? Yo iba a decir, no, imposible pues que yo sea. Y yo estaba pensando en algo y él lo está pensando y nos miramos y lo hablamos. Entonces Dios nos ha confrontado acerca de esto. Porque nosotros a veces hablamos algo y resulta que no era como nosotros lo creíamos y lo asegurábamos. ¿Sí ve lo diferente? Y yo le decía, y yo digo, mire, yo le digo al pastor, vea, el Señor nos está hablando, el temor de Dios, Dios nos guarde, Dios mío bendito. Y cada que hablar, cállesela. Le digo yo, cállese la jeta. No diga nada. Sí, no digamos nada. Y nos quedamos calladitos. Porque necesitamos, amados, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Necesitamos de verdad que el temor de Dios vuelva a nosotros. Hay gente que hace negocios o que se le viene una idea y lo voy a hacer. Yo me voy a meter por aquí, me voy a meter por allá, voy a hacerlo de aquí, lo de allá. Y nunca buscan de Dios. Es más, nunca le piden un consejo ni siquiera a su pastor o a su pastora. Nunca. Y hacen la situación, hacen el negocio o hacen lo que quieran hacer. Cuando les va mal, ahí sí vienen a buscarnos a nosotros. Ayúdenos. ¿Y por qué no nos buscaron antes? ¿Por qué no nos pidieron un consejo antes? ¿Sabe por qué? Porque menospreciamos la autoridad, menospreciamos al líder, menospreciamos a la persona que Dios ha colocado allí. Es como la gente que tiene casas de paz. La gente que tiene casas de paz a veces quiere acaparar la gente, ¿no? No, yo solamente soy el que te voy a dar consejo, yo solamente voy a ser el que voy a hablar contigo, y el pastor y la pastora, o sea, nada que ver en esa casa de paz. ¿Sabe que eso es de lealtad? Y esa persona no tiene temor de Dios. Porque si el pastor lo envía a una casa de paz, es porque él tiene la confianza que usted va a hacer las cosas bien. Y él nunca espera que usted le esté siendo la judía, digo yo. Y entonces, ¿de quién son los discípulos? ¿De quién? Del Señor. Los discípulos son del Señor, no de usted. No, pero es que el pastor no me ayuda, pero es que, mire, ayer nos dijeron algo que a mí me voló la cabeza. El pastor parir, sí, el pastor da a luz líderes. Las ovejas dan luz a ¿quiénes? A las ovejas. Y cuando la iglesia está creciendo, las ovejas, los líderes tienen que ayudar al pastor a cuidar. Pero como no hay temor de Dios,
Entonces usted se sienta con la oveja a mal hablar del pastor, a mal hablar de la pastora. Ay, ahí viene la pastora, cállate. Ay, ay, ay. Yo, vea, ay, Señor, gracias, Dios. Tú eres bello, poderoso. Que yo me doy cuenta de unas cosas. Mira, una vez tuve un sueño. Y en ese sueño estaban hablando mal de mí. Y yo dije, uy, Dios mío. Yo en ese sueño estaba que me metía y le daba una cachetada en el sueño. Bueno, llegó el momento de la vida real, el cara a cara. Y le digo yo a la persona, mira que yo tengo un sueño. Ay, sí, ay, cállate, tuerce ahí. Le dije, el sueño fue esto y esto y esto. No sabía ni dónde meterse. Como que dice, abre tierra y trágame. Y usted dijo esto y esto y esto de mí. Me quedaron porque eran 2 personas. Entonces, mire, es tanto nosotros que se nos ha ido el temor de Dios que no nos importa mal hablar de la gente. Por chat, por videollamada, por detrás de las puertas, de las paredes. Y hablan y rajan. Y Dios, todo lo que está oculto, Él lo saca a la luz. ¿Y sabe por qué? Para que usted sea confrontado, para que usted entienda que usted está perdiendo el temor de Dios. Amén. Porque cuando nosotros, ¿sabe usted qué critica? Lo que usted no entiende. ¿Sabe usted qué es lo que juzga? Lo que usted no tiene. Eso es lo que hacemos. Criticamos lo que no conocemos y juzgamos lo que no tenemos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Viene alguien y mal habla delante de ti de alguien y tú, ay, sí, lo mismo que está haciendo esa persona lo va a hacer contigo. Párele, dígale, no me venga a hablar, no hablemos de nadie. Evítese ese problema. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios se está apartando cuando tú y yo juzgamos, hablamos, aquí en Colombia decimos rajamos y comemos del muerto. Y Señor, ¿pero qué pasa? Viene la tentación, redondito se fue de cabezas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo eso. Porque nos estamos, vea, yo no escucho noticias, ya no me interesa nada porque bueno, el pastor las escucha, pero yo las escucho por él, con él. Pero yo le digo a él, yo ya no me voy a estresar, igual, hermanos, como hijos de Dios, si nos ponen impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Pagar los impuestos. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Allá ellos si se gastan la plata, si tenemos malos administradores, ellos le tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Ser obedientes, pagar lo que tenemos que pagar. Pero a nosotros no nos pueden imponer leyes de hombres que yo me tenga que decir aquí. Es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, es que yo tengo que aprobar el aborto, es que yo tengo que aprobar el matrimonio igualitario. No, eso sí no. Siempre tenemos que tener un precedente, porque tenemos que tener temor ¿de quién? De Dios. Cuando tú y yo no ganamos almas, estamos negando lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Cuántas almas se han ganado ustedes? Hay gente que ni siquiera se sabe la dirección de la iglesia y llevan años en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no aman el lugar que Dios les dio, porque no tienen identidad. ¿Cuántos saben la dirección de su casa? Obvio, ¿no? Usted la tiene que saber. ¿Y por qué no te sabe la dirección de la iglesia si es tu segunda casa? Yo sé llegar. Listo, usted sabe llegar, pero cuando le va a invitar a alguien, ¿qué va a hacer?
Si yo me pusiera a preguntarle aquí la dirección, aquí se quedan locos. Aquí. No, ni para qué lo hago, me pongo a chillar más bien. Está buena esa idea, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos falta, hermano, nos falta. Nos falta tener ese temor de Dios, nos falta decir, Señor, tú me mandaste a predicar el evangelio, yo voy. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, hermano? Nosotros tenemos que hacer 3 cosas: predicar, orar por los enfermos, y ¿qué más? Ir a buscar al que está perdido. Sencillito, fácil. Ay, que fulano está enfermo. Vean, hermano, fue a orar. Ay, vaya, ore por el enfermo, ayude, busque. Ay, hay alguien que mire, pero no, nos quedamos callados, no hablamos, nos da pena o qué sé yo, nos da que qué van a decir, qué tan religioso. A veces decimos, ay, no, es que es un religioso porque solamente habla de Dios. ¿Sabe que eso no es ser un religioso? Un religioso es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es el religioso. Un religioso es el que sabe que mentir está mal y lo hace. Un religioso es el que sabe, el que sabe que no puede pecar y lo hace, pero dice que está bien delante de Dios. Eso es un religioso. Eso es ser un religioso. Un religioso es aquel que dice, yo quiero tener o quiero hacer una iglesia, una mega iglesia, cuando ni siquiera honra a su esposa. Y la palabra es clara. Proverbio lo dice: ame a su esposa así como Cristo ama a la iglesia. Y si usted quiere ser un reflejo de Dios y quiere tener temor de Dios, tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Si no, nunca vas a tener una iglesia, porque no la vas a amar, porque no sabes qué es amar a tu esposa. Y no nos dice a nosotras, les dice a ustedes, varones, que amen a su esposa. Ay, ay, ay. Y queremos un avivamiento, pero no hay almas. Y sin almas no hay avivamiento. Nos paramos aquí o allá, o danzamos aquí, llenos de pecado. Ay, nadie me ve. No, la pastora como que le está fallando el discernimiento. No, a mí no me está fallando el discernimiento. Yo solo espero que usted tenga temor de Dios, se acerque a mí y me diga, no puedo ministrar porque estoy en pecado y necesito ayuda. Qué diferente fuera, ¿no? Pero no, porque como se nos volvió una costumbre subirnos aquí o allá o más allá. No, yo estoy bien, no, eso yo lo manejo. Va, dígale a un drogadicto cómo cayó tan profundamente en las drogas. Yo lo manejo. Dios mío, necesitamos que el temor de Dios vuelva a la iglesia. Necesitamos que el temor de Dios vuelva a nuestras vidas. Amén, amén, porque vienen personas con problemas sexuales, vienen personas, porque aquí eso es una reunión de toda una mano de pecadores. ¿O no? ¿O habrá aquí algún santo que ya le dieron las alas? Ya está levitando aquí, volando. No, porque la palabra tiene poder y la palabra empieza a limpiar. Pero yo como hijo de Dios necesito actuar. Necesito dejar de creerme el más cuando no soy eso. Cuando no puedo ni siquiera escuchar lo que me están enseñando porque es que estoy pegado, adicto a un celular y no lo puedo dejar. Ni siquiera cuando están en el servicio. Yo me gozo, ¿sabe? Porque
A mí me enseñaron en el colegio que cuando una persona estaba en la profesora había que ponerle cuidado, ¿no? Yo estoy en un colegio de monjas. Las monjas eran más jodidas. Y yo un día hice algo malo. Las monjas tenían, donde yo estudiaba, tenían ¿cómo se llama? El hábito era gris. Y había una monja que me caía como patada en el hígado, hermano. Yo era así, Dios mío, ya gracias a Dios me perdonó. Entonces, el tablero, no, pues, a uno lo turnaban. A Janet le toca limpiar el tablero. Yo voy, lo limpié. Yo tenía que tener el tablero limpiecito para la clase. Yo sabía que la monja nunca miraba la silla cuando iba a sentar. Y cogí y le sacudí. Le sacudí ¿cómo se llama? El borrador en la silla. No lo vayan a hacer. Ya no es de tiza, sí. Y yo le puse el tablero así. Y la monja se sentó. Todas sabían que yo era la que había limpiado el tablero. O sea, eso era evidente. ¿Que a quién iban a regañar? A mí. Y la monja, todas calladas. Y la monja dando clase y con ese coso aquí todo untado de blanco. Se fue del salón. Llegó a otro salón. Y la monja no se daba cuenta. Nadie. ¿Quién le decía a una monja? Vea, monja, tiene... Estuvo en 3 salones. Hasta que otra le dijo, vea, no sé por qué tiene ay, esas culicagadas, ¿quién habrá sido? Ya habían pasado 3 salones, ya no me ganaba yo esa. ¿Y sabe yo por qué lo hice? Por maldadosa, porque me caía mal la monja. Y yo después pensaba, ¿no? En la clase de religión nos han colocado es que hacer a nosotros nos hacían unas mini carteleras y nos hablaban del amor. Ay. Y yo me inspiraba en esas mini carteleras y todo, y me tocó eso, el amor. Entonces yo ese día confesé. Yo tenía que hablar del amor. No era cristiana, no, yo era una niña más del colegio. Yo le dije a ese día a la monja, porque no, y justo me ponen a mí, ¿no? Me pararon, a ver, el número 19. Ya me paraban. Y dije, bueno, que hablar del amor, y mostré mi mini cartelera, y yo dije, yo tengo que confesar algo, yo no sé qué. Y la monja era la directora, la hermana Fabiola París. No la que me caía mal, la que me dio la clase. Y me felicitó porque había dicho la verdad. Y yo le dije, ahora esta monja va y le dice a la otra. Ahora me gané un 1 en esa materia. Ay, ¿y sabe cuál materia era? Dibujo. Ay, a mí no me gustaba dibujo. Y era la materia, pero no me gustaba dibujo. Y la monja nunca me guardó la espalda. Y a veces así es Dios con nosotros. Nos guarda la espalda en cosas que hemos hecho mal y no nos deja en vergüenza porque le pedimos perdón a Él, porque todavía no hemos perdido el temor a Él. Iglesia, nosotros tenemos que levantarnos en esta mañana y decir, ¿será que estoy perdiendo el temor de Dios? ¿Será que estoy siendo muy permisivo con el pecado? ¿Será que estoy viviendo un cristianismo light? Que me revuelco en el mundo y vengo a la iglesia, levanto las manos como si nada. Que con mi boca alabo a Dios, pero con mi boca también digo groserías. Que con mis manos, levanto mis manos al cielo y con esas manos juzgo, con esas manos robo, con esas manos hago todo lo que a Dios no le agrada. Que le digo, Señor, ayúdame, y con mis ojos estoy pecando, con mi boca estoy pecando y se me está volviendo una rutina en mi vida, porque el temor de Dios está yendo de ti. Y el temor de Dios es el espíritu. Amén. Iglesia, nosotros necesitamos levantarnos nuevamente en ser disciplinados con Dios. Quiero que me acompañe la alabanza. A ser disciplinados. A volver a decirle al Señor,
Yo necesito del temor tuyo.